durante mi infancia he tenido muchos colegios, por lo tanto me he mudado muchas veces y el problema que he tenido es que siempre no duraba más de 3 años en un mismo sitio, entonces hacer amigos era un poco complicado. Pero de todas formas hacía como todos los niños. Yo recuerdo ir a la escuela, tener amigos, salir después de clase y eso. Vamos, como un niño normal. En mi infancia, cuando era pequeña, pues bajábamos al parque que teníamos al lado de casa, jugábamos todos los del barrio, salíamos también con los del colegio, no sé, muchas cosas. La mayor parte de la infancia la pasé en un pueblo de cerca de Madrid. Íbamos los fines de semana y todos los veranos. Y principalmente me lo pasaba muy bien, muy bien. Principalmente jugábamos a la bici, cogíamos la bicicleta, nos íbamos para los pueblos, íbamos de merienda que estaba a 3 metros, nos ponían un bocadillo hasta de albóndigas. Y jugaba mucho al escondite y al alor, por la noche al rescate. Uy, estar con mis amigas, nos juntábamos todas, nos íbamos a pasear, nos comprábamos pipas, íbamos a pasear. Yo de pequeña salía a jugar a las muñecas con mis amigas y a veces íbamos a montar a caballo o cosas así, porque en mi colegio daba clases de hípica y a mí me gustaba mucho pasar el tiempo en el campo y con la naturaleza y hacer deporte también, pero sobre todo lo típico que hace una niña, jugar a las muñecas, estar con las amigas y cosas así. De pequeña, sobre todo a juegos de manos, también el fútbol me gustaba mucho, látigo, esos juegos, también policías y ladrones, esas cosas. Al rescate, al alor, que era que te escondías por el pueblo y en grupos y te tenían que encontrar. Al corro, al piti, al escondite, a la comba, a todo. Yo de pequeña, cuando vivía en Cataluña, mis profesores me enseñaban canciones en catalán y las cantábamos al principio y al final de cada clase. Y luego cuando vivía en Andalucía, también, pero eran otro tipo de canciones diferentes, sobre todo canciones populares para los niños, que te enseñaban siempre algo, cómo hacer la fila o cosas así. Sol, sulet, vine a veure, sol, sulet, vine a veure. Pues la verdad es que no me acuerdo mucho. En música sí hacíamos juegos de manos, sobre todo, no sé, que si el corre la patata, cosas así. Ninguna. No sé, si cantaba algo ni me acuerdo qué. Pues canciones, pues yo no me acuerdo ya las canciones, pero muy bonitas eran. Yo en primaria he ido a un colegio en Marbella y de lo que recuerdo de esa clase era que era muy grande y éramos unos 20 alumnos así. Estaba siempre decorada con nuestros dibujos y con nuestras manualidades y solíamos hacer muchas cosas para decorar la clase. Y luego cuando viví en Algeciras teníamos una clase totalmente distinta porque ya éramos más mayores, ya era en cuarto o quinto o sexto de primaria sobre todo. Y pues en esa clase era más trabajos de conocimiento del medio, inglés, redacciones, dibujos y cosas así, pero más relacionado con los estudios que con manualidades y ese tipo de cosas. Pues, bueno, a mis compañeros, es lo que me recuerda a muchos profesores también, que incluso alguna vez te los encuentras y se siguen acordando de ti. Sí, lo general. Mi clase, bueno, me acuerdo que había 2 puertas, la primera de ellas entrabas y te encontrabas con la mesa del profesor y luego estaban el resto de los pupitres. Había un armario también, que bueno, la gente solía colgar ahí los abrigos, sobre todo los alumnos, y luego había al final de la clase los murales que solíamos hacer en plástica y esas asignaturas que los solían colgar, con los nombres que se añadían y demás. El cole recuerdo que estaba cerca del Retiro, era el colegio Nuestra Señora de la Almudena y siempre estábamos de amenaza de bomba al Retiro. Era grandísimo y daba miedo, tenía un sótano enorme que no nos dejaban bajar y decían que estaba poseído, bueno, cosas muy extrañas. Nos reuníamos todas las amigas, en el recreo nos íbamos a por moras, en la clase pues con pupitres y nos sentábamos de 2 en 2. Era una escuela grande, pero sin calefacción, ¿eh? Solamente la profesora tenía un brasero, nosotros sin brasero, nada.
Pues los libros de texto, según fui teniendo más años, fueron siendo más complicados. Y me acuerdo que cuando era pequeña y en los libros de historia me aparecía en plan una página entera llenas de letras y tal, y contándote una cosa, yo veía que era súper difícil estudiármelo. Y ahora lo recuerdo y digo, jope, qué ganas de estudiarme eso, porque ahora mismo la comparación, según vas creciendo, todo se va haciendo muchísimo más complicado. Pero sin embargo, mientras estás en esa clase te parece todo súper difícil, porque como eres pequeño dices, jope, tengo que estudiar muchísimo. Pero en verdad, según vas avanzando, todo se va volviendo más complicado. Así que en primero de primaria todos tenían muchísimos dibujos y muchísimas cosas y anotaciones, y la letra era enorme, era una letra gigantesca para facilitar la lectura y para hacer que el niño, eso es que para mí fuese más fácil leérmelo y llamar mi atención de alguna forma, porque si no, ¿quién iba a estudiar? Es que no estudiaba nadie. Mis libros, bueno, breves. Tenían muchos dibujos, la teoría era bastante más reducida, te ponían ejercicios muy simples para lo que era el aprendizaje, el inicio del aprendizaje. Mis libros, como los de actualmente, los que tenéis ahora, los que habéis tenido vosotros en vuestro curso, pero a lo mejor las fotografías menos auténticas, más en blanco y negro y mucho dibujo, pero poco más. Teníamos un libro solo. Luego la profe explicaba en la pizarra y nos preguntaba la lección. Sí. Bueno, había de todo, había también el típico rebelde, que luego también te lo encuentras si no no has estudiado más. Luego, bueno, había de todo un poco, había algunos incluso que se llegaban hasta a enfrentar con los profesores. Pero bueno, el ambiente dentro de lo que cabe estaba bien. Mis compañeros divertidísimos, la mayoría famosetes, hijos de famosetes, un poco pijos. Y no me gustaba mucho el ambiente, me gustaba más el ambiente que tenía fuera del colegio, de las otras pandillas de fuera y el pueblo sobre todo. Compañeras, los chicos estaban en otra clase y las chicas en otra. ¿Cómo era? ¿Qué cómo eran? Pues muy majas, muy divertidas. Con los profesores en general, como hemos tenido varios a lo largo de toda la vida estudiantil, sobre todo de pequeños eran muy cercanos, se preocupaban además mucho por los alumnos, ya te digo, te ven incluso ahora por la calle y te saludan, se acuerdan de ti. Seria, muy seria. Era respeto total. Respeto total. Pues bueno, la relación de mucho respeto y les respetábamos mucho y nada más. Pues entrabas y tenías la mesa del profesor, una mesa más grande, estaba céntrica, nada más entrar, la mesa, y luego tenías los pupitres de los alumnos, que solíamos estar, dependiendo de la clase o del curso, te ponían incluso separado, y otras veces con varias personas, algunas veces te ordenaban por orden de lista. Estaba distribuida, pues yo según entraba, una por ejemplo de las que más me acuerde, de sexto más o menos. Entrábamos y teníamos las ventanales enormes a la izquierda, los pupitres dirigidos hacia la pizarra, la mesa del profesor y armarios. Había una clase, luego había un cuartucho así en medio y luego había otra clase. Eran dos, arriba y abajo otras dos. Había judo, karate, danza, fútbol creo que también, había baloncesto y no sé si me dejó alguna, básquetbol también o algo de eso también había. Baloncesto, es la única que yo me apuntaba, pues es la que se podía, el que podía tener actividades porque se lo podían permitir, las tenía y el que no, no tenía nada. ¿Extraescolares? Pues ninguna. Por las tardes cosíamos. Hacíamos manteles, mantelerías, hacíamos servilletas, el saco para el pan, cosiendo, labores. Sí, y bueno, yo incluso mis hermanos íbamos a judo y luego algunos de mis dos hermanos, por ejemplo, míos también iban a danza. La verdad es que tenían bastante miga luego a la hora de llevarlas. Baloncesto. Un mantel hice también un saco de pan,
para el pan, festones también lo hacíamos para sábanas. Hombre, yo creo que todos se intentaban acoplar un poco a cómo se intentaban enseñar, sobre todo en estos tiempos pasados, porque ahora las formas de aprendizaje son distintas, ya no hay ordenadores, no había ordenadores como los hay ahora. No sé, sí es cierto que había una profesora que se llamaba Maite, me daba quinto de primaria, que bueno, sé, cuando hacíamos las divisiones de las escalas de pasar a kilómetro y todo eso, a milímetros, inventó una canción que era para que nos aprendiéramos los pasos, que era derecha multiplicar, izquierda dividir, así que con la tontería se te quedaba un poco y bueno, a día de hoy todavía me acuerdo. No, eran todos serios y rígidos y rectos, no. No.